Imagínate por un momento tener la capacidad de sprintar a más de 100 kilómetros por hora, doblar barras de acero macizo como si fueran de plastilina y captar susurros a más de 1 kilómetro de distancia. Pero ojo, porque detrás de las increíbles habilidades biónicas de Jaime Sommers existía un auténtico culebrón de secretos de rodaje, trucos de cámara caseros y líos de despachos que jamás llegaron a emitirse en la pequeña pantalla. ¿Te creerías si te digo que sus saltos más legendarios eran en realidad una estafa visual grabada marcha atrás, o que su muerte en la ficción provocó tal revuelo nacional que la gente salió a protestar a las calles? Por no hablar de que un accidente casi nos deja sin serie para siempre. La mujer biónica no fue simplemente un éxito de audiencias, fue un fenómeno de masas bestial. Y te aseguro que el drama que se cosía tras las cámaras era igual o más intenso que los guiones de la propia serie. Si estás listo para destripar la verdad sobre la cyborg más humana y querida de la historia de la tele, abróchate el cinturón. Empezamos ya mismo. La realidad es que Jaime Sommers tenía los días contados desde el minuto 1. Nunca debió sobrevivir. Cuando el personaje irrumpió en nuestras vidas, allá por 1975 en El hombre de los 6 millones de dólares, los productores no tenían la menor intención de convertirla en un icono pop. Se trataba de una extenista profesional, el antiguo amor de la infancia de Steve Austin, diseñada exclusivamente para un arco narrativo de 2 capítulos con un final trágico y lacrimógeno. El guión era cruel tras un terrible accidente de paracaidismo. Jaime recibía la tecnología biónica, pero su cuerpo rechazaba los implantes y acababa falleciendo en el quirófano, dejando al pobre Steve con el corazón hecho pedazos. Sin embargo, los ejecutivos subestimaron al público, que se negó en rotundo a aceptar ese desenlace fatal. La cadena ABC se vio inundada por una avalancha de miles de cartas furiosas y desoladoras. Muchas venían de hospitales infantiles donde los niños se sentían engañados al ver morir a su nueva heroína. La presión social alcanzó unos niveles tan insostenibles que la situación se volvió crítica para los directivos. Tanto la cadena como Universal se vieron entre la espada y la pared, tenían que resucitarla sí o sí. Así que los guionistas se sacaron de la manga una trama de criogenización para justificar que siguiera viva. Este milagro médico no solo trajo de vuelta a Jaime, sino que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Fue de las primeras veces que el clamor popular torció el brazo de un gran estudio, sentando las bases para lo que hoy vemos en redes sociales cuando los fans se movilizan para salvar sus series favoritas. Aunque poco después, un accidente en el mundo real estuvo a punto de echar el cierre a la producción definitivamente. Corría el año 1977 cuando la vida de la actriz Lindsay Wagner sufrió un revés que casi termina con su carrera y con el legado del personaje. Iba en el coche con su marido de aquel entonces, el actor Michael Brandon, cuando perdieron el control y sufrieron un accidente de tráfico bastante brutal. El golpe le provocó múltiples heridas, pero la más preocupante para su carrera fue un corte profundo en el labio superior, que le dejó una cicatriz permanente y muy visible. El rodaje de La mujer biónica tuvo que paralizarse en seco durante semanas para que ella pudiera sanar, lo que provocó un caos logístico con reescrituras de guión a contrarreloj. El equipo de maquillaje tuvo que hacer auténtica magia, trabajando horas extra y sin descanso en cada sesión. Su misión era camuflar la cicatriz a toda costa, mientras los directores de fotografía jugaban con luces difusas y ángulos muy estudiados para que la herida pasara desapercibida en cámara. A pesar del dolor y el susto, Wagner demostró ser una profesional como la copa de un pino y se negó a abandonar el papel que la había hecho famosa. Tiempo después confesó que aquel trauma le ayudó a conectar de una forma más visceral y audana con el sufrimiento de Jaime. Y vaya si el público lo notó. Su mirada ganó una profundidad nueva, un peso distinto. En las escenas donde Jaime mostraba vulnerabilidad, Lindsay no actuaba, transmitía una verdad dolorosa, imposible de fingir. Y hablando de trucos, agárrate esos saltos espectaculares que desafiaban la gravedad. Eran una ilusión óptica de lo más simple. Esos brincos imposibles que definían la estética de la serie
No se conseguían con efectos especiales millonarios ni con cables de última generación. La realidad es mucho más curiosa. Utilizaban una de las técnicas más viejas, sencillas y efectivas del cine: grabar la acción al revés. El truco del almendruco consistía en rodar la secuencia en sentido inverso para engañar al ojo humano. La especialista Rita Eggleston se subía a una plataforma elevada y se dejaba caer de espaldas hacia unas colchonetas en el suelo. Luego, en la sala de montaje, invertían la cinta y la ponían a cámara lenta. Así parecía que Jaime se impulsaba desde el suelo hasta lo alto de un edificio o una valla de 3 metros. Si a eso le sumabas el famoso efectito de sonido biónico, el resultado era tan convincente que nadie cuestionaba la física del asunto. Este método nació por pura necesidad. Los cables eran carísimos y peligrosos y el tiempo apremiaba, pero la genialidad residía en su simplicidad y funcionaba a las 1000 maravillas. Los espectadores se quedaban con la boca abierta, y de hecho series de superhéroes posteriores copiarían este recurso visual tan apañado. Pero no todo fueron victorias. La guerra entre cadenas de televisión acabó separando a la pareja de oro Steve y Jaime. El romance entre el hombre de los 6 millones de dólares y la mujer biónica era el corazón palpitante de ambas series, la trama que enganchaba a todo el mundo. Sin embargo, cuando la mujer biónica saltó de la ABC a la NBC en 1977, el amor se rompió. Y no por exigencias del guión, sino por la burocracia de los contratos. El problema era que Lee Majors tenía un contrato de exclusividad blindado con la cadena ABC. Esto significaba que no podía asomar la nariz en la NBC, y lo mismo aplicaba para Lindsay Wagner, que tenía vetado volver a pisar la serie original en la competencia. Fue un divorcio forzoso que frustró tanto a los seguidores como a los propios guionistas, que se volvían locos intentando explicar por qué estos dos ya no se veían ni en pintura. Wagner llegó a comentar en varias entrevistas que aquel cambio se sintió como romper una familia, y la audiencia percibió ese vacío emocional. La química explosiva que había alimentado los primeros cruces entre series se esfumó de un plumazo. Sin esa tensión romántica, la tercera temporada perdió fuelle y la audiencia empezó a cambiar de canal. Aunque hubo algo que sí llamó la atención: las fembots. Cuando estas androides femeninas debutaron en el infame arco de Matar a Oscar, la idea no era que fuesen el combustible de las pesadillas de toda una generación. Concebidas a imagen y semejanza de la mujer humana, estas infiltradas cibernéticas presentaban rostros de una lisura antinatural, carentes de cualquier expresión, acompañados por unos ojos que brillaban con intensidad y movimientos tan rígidos que delataban su naturaleza de autómata. Sin embargo, aquello que los creadores de la serie visualizaron como el pináculo de la ciencia ficción moderna, los niños de la época lo interpretaron como una pesadilla hecha realidad, encontrándolas absolutamente aterradoras. La cadena NBC se vio desbordada por una avalancha de quejas procedentes de padres indignados, quienes afirmaban con rotundidad que sus hijos habían quedado traumatizados tras la emisión. Se reportaron numerosos casos de pequeños que, presas del pánico, se negaban rotundamente a conciliar el sueño en cualquier habitación donde hubiera muñecas presentes después de haber visto los episodios. Una madre llegó a escribir una carta diciendo: «Mi hija es incapaz de pegar ojos si no encerramos todos sus juguetes y peluches dentro del armario antes de apagar la luz». Las fembots, a pesar de ser técnicamente las antagonistas de la historia, cruzaron la delgada línea hacia el horror puro, un golpe de suerte inesperado que acabó otorgándoles un estatus de leyenda de culto. Incluso hoy, décadas más tarde, la retina de los seguidores sigue reteniendo aquellos sonidos mecánicos escalofriantes, la mirada muerta y vacía de esas robots. En la actualidad, se las celebra y reivindica como iconos de la estética kitsch, propia de la televisión de ciencia ficción de los años 70. No obstante, durante su emisión original, en aquel entonces las escenas fueron consideradas demasiado perturbadoras e intensas para el horario de la televisión familiar.
El personaje de Jaime sufrió una profunda crisis existencial que curiosamente estaba directamente inspirada por las vivencias reales de Lindsay. Durante la segunda temporada de La Mujer Biónica, Jaime Sommers no solo tenía que batallar contra espías internacionales y fembots, sino que libraba una guerra mucho más dura contra sí misma. Los guionistas decidieron introducir una trama dramática donde Jaime comenzaba a sufrir lagunas de memoria, padecía migrañas insoportables y empezaba a cuestionarse seriamente su propia condición humana. Aquello supuso una de las primeras ocasiones en la historia en que una heroína de la televisión dejaba ver un colapso emocional de tal magnitud y profundidad. Pero esa fragilidad mostrada en pantalla no era meramente ficción. Actuaba como un espejo fiel de la tormenta que Lindsay Wagner estaba viviendo fuera de los focos. Tras las cámaras, Wagner estaba sometida a una presión descomunal, soportando un ritmo de trabajo que bien podría calificarse de infernal y agotador. Afrontaba jornadas maratonianas de hasta 16 horas 6 días a la semana, todo ello mientras su matrimonio con el actor Michael Brandon se hacía pedazos irremisiblemente. Por si fuera poco, aún arrastraba las secuelas físicas y psicológicas del accidente de coche que le había dejado una cicatriz en el labio, mermando considerablemente su autoestima. Totalmente exhausta y quebrada emocionalmente, se dirigió a los productores y les pidió canalizar su dolor real a través del personaje de Jaime como una forma de catarsis. No quería que fuese un personaje invencible, declaró en una entrevista concedida en el año 1981. Mi deseo era que ella sintiera lo que significa romperse por dentro para posteriormente poder iniciar el proceso de sanación. Fue precisamente esa vulnerabilidad la que dotó a La Mujer Biónica de una autenticidad emocional y una verdad muy poco comunes en el género. El público y muy especialmente el sector femenino se vio reflejado en la confusión y la resiliencia de Jaime. No veían solo a una máquina de supervivencia, sino a una mujer aprendiendo a vivir de nuevo. La situación llegó a tal límite que el creador de la serie decidió abandonar la producción a mitad de la temporada, dando un portazo definitivo. Kenneth Johnson, el visionario artífice detrás de La Mujer Biónica, poseía una idea creativa que chocaba frontalmente con la que finalmente impuso la cadena ABC. Su concepto original no se basaba en persecuciones espectaculares ni en un despliegue de efectos visuales, sino que planteaba una cuestión filosófica mucho más honda. ¿Qué sucede realmente con el alma humana cuando el cuerpo biológico se transforma en una máquina tecnológica? La intención de Johnson era explorar a fondo el trauma, el largo camino de la recuperación y la crisis de identidad a través de la transformación de Jaime. Sin embargo, al llegar la segunda temporada, las directrices y prioridades de la cadena habían dado un giro radical. Los ejecutivos demandaban más secuencias de acción, más explosiones y tramas con mayor carga sexual para poder competir contra el éxito de Los Ángeles de Charlie, algo a lo que Johnson se opuso. Él argumentó fervientemente que la verdadera fuerza de la serie residía en la profundidad emocional y el drama humano de Jaime Sommers. Ellos querían que saltase desde helicópteros cada semana, comentó años después. Pero yo quería preguntar qué significaba vivir el día a día con partes mecánicas en tu cuerpo. Sintiéndose frustrado y profundamente decepcionado, abandonó el proyecto a mitad de temporada, marcando su partida un punto de inflexión, un antes y un después, en la serie. Los episodios subsiguientes cada se apoyaron mucho más en trucos visuales y tecnología futurista que en las emociones, y los fans pues no tardaron en notar la diferencia. La redacción comenzó a recibir cartas de espectadores lamentando que el programa hubiera derivado hacia un tono demasiado caricaturesco e infantil. Sin el toque humano y sensible de Johnson, La Mujer Biónica se volvió un producto más rápido y ruidoso, pero tal como señalaron los críticos, perdió gran parte de su alma. La NBC intentó entonces reemplazar la trama romántica de Jaime, introduciendo a un hombre que resultara menos peligroso y complejo. Cuando La Mujer Biónica
Cambió de cadena, pasando de ABC a NBC. En 1977 la nueva cadena se topó con un problema logístico bastante incómodo. Lee Majors, el actor que daba vida a Steve Austin, continuaba bajo un contrato de exclusividad con ABC, lo que le impedía aparecer en los nuevos capítulos. Su forzosa ausencia dejaba un vacío argumental y emocional más que evidente en la trama. La historia de amor que proporcionaba el equilibrio emocional necesario al personaje de Jaime se había esfumado de un plumazo. La NBC trató de llenar ese hueco introduciendo un nuevo personaje, Chris Williams, un guardabosques interpretado por el actor Christopher Stone. Los ejecutivos confiaban en que esta relación más tranquila y natural haría a Jaime más accesible para el gran público, pero los espectadores no se dejaron engañar por la maniobra. La audiencia llevaba ya 2 años invirtiendo sus emociones en el romance entre Jaime y Steve, una relación que se había forjado en el fuego del dolor y la transformación mutua. La química existente entre Wagner y Stone sencillamente no podía igualar esa conexión previa, algo que la propia Wagner reconoció en una entrevista en 1990. Esa clase de conexión mágica es imposible de fabricar artificialmente y créeme, la gente al otro lado de la pantalla lo nota al instante. La respuesta de los espectadores fue un silencio ensordecedor, provocando que los índices de audiencia de la tercera temporada se desplomaran sin frenos hacia el abismo. Hasta el propio equipo de guionistas se vio contra la espada y la pared confesando que era una pesadilla. Crear drama real sin la figura imponente de Steve Austin en la ecuación. La cadena NBC trató de llenar ese vacío emocional con un romance de manual que no convenció a nadie, probando por las malas que el rayo del éxito raras veces golpea 2 veces en el mismo sitio. Lo creas o no, esta producción terminó siendo material de lectura obligatorio en las facultades de Sociología y Género. A principios de la década de 1980, la mujer biónica ya era mucho más que entretenimiento. Se transformó en un fenómeno cultural digno de tesis doctorales y rigurosos análisis académicos. Instituciones de élite, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, incluyendo gigantes como UCLA y Stanford y la prestigiosa Universidad de Sussex, empezaron a utilizar a Jaime. Somers se convirtió en el eje central para diseccionar las complejas dinámicas entre la identidad femenina, el avance tecnológico y las estructuras de poder mediático. Los investigadores se fascinaban explorando cómo Jaime encarnaba un arquetipo inédito, una mujer capaz de mostrar una dulzura infinita, y al segundo siguiente ser una fuerza letal y cibernética. Piensa que en aquel momento saturado de tipos duros y héroes masculinos invencibles, la irrupción de Jaime fue una revolución absoluta. Tenía la capacidad de triturar metal reforzado con su brazo derecho, pero eso no le impedía derramar lágrimas sinceras por los problemas de sus estudiantes en la escuela de Ojai. Las teóricas del feminismo de la época pusieron su lupa sobre ella debatiendo incansablemente sobre su significado. La veían como una paradoja viviente, una figura subversiva que desafiaba las normas mientras navegaba sus propias contradicciones. El gran debate era si representaba a una mujer liberada, dueña de su destino, o si era simplemente un cuerpo colonizado por el gobierno y diseñado para servir. Desde Gran Bretaña, los académicos fueron más allá, vinculando su existencia con el poshumanismo y señalando cómo ella borraba la línea divisoria entre el ser humano y la máquina. Esa mezcla explosiva de fuerza bruta, empatía desbordante y fragilidad humana cimentó la serie como un pilar fundamental en los inicios de los estudios de género. Incluso hoy, tantos años después, los catedráticos siguen referenciando a la mujer biónica cuando explican la evolución de la mujer en la ciencia ficción. Esto confirma que Jaime Somers no fue un producto pasajero de la cultura pop, sino un comentario social que perdura. Pero pasemos al salseo real. Lee Majors y Lindsay Wagner. Resulta que los protagonistas vivieron un romance fugaz pero intenso fuera de las cámaras en la vida real.
Gran parte de esa electricidad estática que veías entre Steve Austin y Jaime Sommers existía porque por un instante no estaban actuando en absoluto. Justo cuando filmaban esos episodios cruzados con el hombre de los $6 millones, los pasillos se llenaron de murmullos sobre una relación secreta entre Lee y Lindsay. Aunque ellos intentaban mantener las apariencias y ser discretos, el equipo técnico juraba que las chispas que saltaban entre ellos eran auténticas. Se volvieron inseparables en los descansos, siempre riendo y compartiendo secretos al oído mientras esperaban la siguiente toma. Claro que la situación era un campo minado emocionalmente complicado. Majors ya era un titán de la televisión y para colmo acababa de contraer matrimonio con la icónica Farrah Fawcett. Por otro lado, Wagner era la chica nueva del barrio. La prensa rosa de Hollywood insinuaba el coqueteo constantemente, aunque nunca pudieron probar nada oficial. De todos modos, esa tensión prohibida traspasó la pantalla. Cuando Steve sostenía a una Jaime agonizante, el dolor que veías en sus ojos era visceral, casi podías tocarlo. Y aunque aquel supuesto idilio no prosperó, el lazo afectivo que forjaron demostró ser indestructible con el paso del tiempo. Casi 2 décadas más tarde, cuando Wagner y Majors se volvieron a ver las caras en Bionic Ever After, la química seguía tan viva como el primer día. En esa película sus personajes finalmente se dieron el "sí quiero", cerrando el círculo perfecto de una narrativa apasionante. Fue el broche de oro para una historia de amor que nació como un rumor de pasillo, creció como una leyenda urbana y culminó como una de las parejas más icónicas de la tele. Y ahí lo tenéis, amigos. 10 datos alucinantes, dramáticos y curiosos sobre la mujer biónica que prueban que esto fue mucho más que una serie de naves y robots de los 70. Jaime Sommers reescribió las reglas del juego para las heroínas, fuerte pero con corazón, rápida pero profunda. Una maravilla de la ingeniería pero inmensamente humana. ¿Cuál de estos secretos te ha dejado con la boca abierta? ¿Eres de los que creció viendo a Jaime saltar edificios y romper moldes? Déjanos tu opinión abajo, en los comentarios, revienta ese botón de me gusta y suscríbete para no perderte más historias ocultas. Recordad que seguimos explorando los tesoros de la era dorada de la televisión.